A una pieza circular de radio R se le recorta un círculo más pequeño que pasa por el centro y un triángulo como muestra la figura. ¿Cuál es el área de la pieza resultante? El área sombreada. Entonces tenemos aquí la pieza circular, el radio, que es la distancia desde acá hasta un borde, es R mayúscula. Mire que antes de dañar la figura hagamos una copia. Mire que la distancia desde el centro, desde acá hasta acá, es lo que llamamos R mayúscula, pero también es esta distancia. También eso es un radio, también mide R mayúscula. Esta distancia también mide R mayúscula. Y esta distancia que voy a hacer de amarillo también es un radio, entonces también mide R mayúscula. Esa distancia también es lo que mide, por ejemplo, como desde acá hasta acá mide R mayúscula, entonces se me ocurre que la mitad, que sería este pedacito, mide la mitad. Entonces, si toda esta línea roja es un radio que mide R mayúscula, y como la tenía completa medía también R mayúscula, cuando yo cojo solo este pedacito negro, pues me dirá la mitad, o sea, R mayúscula sobre 2. ¿Eso para qué me sirve? Pues hagamos otra copia, que es para darme cuenta que el radio de la circunferencia pequeña desde acá hasta acá mide R medios. Y entonces desde acá hasta acá también me dirá R medios. Y todo simplemente me dirá R. Bueno, eso es información muy valiosa que vamos a utilizar ahorita. Pero entonces por ahora no hemos empezado a hacer nada. Lo único es que sabemos que el radio de la circunferencia grande es R y el de la circunferencia pequeña es R medios. Bien, ahora sí, si nos preguntan el área que está sombreada, o sea el área negra, vamos a hacer el ejercicio en 3 pasos. Primero vamos a calcular el área del triángulo. Después vamos a calcular el área de la circunferencia que está de blanco, que sería esta. Y después vamos a calcular el área de la circunferencia que está toda negra, que es la grande. Entonces aquí teníamos 3 figuras para calcular las áreas. Como nos están preguntando el área sombreada, pues observemos que el área sombreada simplemente va a ser lo mismo que tomar el área de la esfera grande, que sería esta, y restarle el área de los dos que se le quitaron. Entonces le restamos esta, le restamos la del triángulo y se acabó. Cuando hagamos esa operación obtendríamos el resultado que nos pidieron. Entonces el ejercicio consiste en calcular esas 3 áreas. Calculemos primero la del triángulo. Entonces para hacer eso debemos recordar cómo se calcula el área de un triángulo. Y el área de un triángulo, la fórmula dice que es multiplicar la base, eh, hagámosla mejor por aquí. El área del triángulo es multiplicar la base por la altura y dividir eso entre 2. Entonces tenemos un triángulo. Vamos a sacar ese triángulo de acá para que observemos en qué consiste la actividad. Entonces, para eso, borremos esta parte de acá. Esta distancia, recordemos que es un radio, entonces mide R. Esta otra distancia de acá es otro radio, entonces también mide R mayúscula. Y había dicho ahorita que esta distancia desde acá hasta acá medía R medios, desde acá hasta acá también medía R medios, y que toda entonces medía R, un radio normal. Si observamos, esta distancia de acá es un radio y coincide con esta distancia de acá. Entonces esta distancia de acá también mide R. Ahora, ¿yo cómo hago para asegurarme de que efectivamente esto sí mide R? Si coincide con la de abajo, entonces simplemente miramos la figura original. Y la figura original tiene estas líneas punteadas que significan que la distancia desde aquí hasta acá coincide con la distancia de aquí hasta acá, que sería un radio. Bien, entonces con eso en mente vamos a calcular el área de nuestro querido triángulo. Notemos esto. Si yo quiero, esto es un triángulo equilátero que por todas partes mide R, R por acá, R por acá, esto es una R, y R por acá. Entonces hay que calcular el área de ese triángulo, que es el ángulo blanco, el triángulo blanco, perdón. Entonces recordemos, esto lo hemos hecho ya muchas veces. Si tenemos un triángulo, que este es a manera como de hacerle un dibujo un poquito más
adecuado, pero ahí no pareciera muy equilátero. La idea es, si tengo ese triángulo que por todas partes mide lo mismo y que este lado mide r y todo este también mide r, cuando trazamos la altura, esta distancia de acá hasta acá se parte a la mitad, ya no mide r, sino que mide r medios. Y necesitamos calcular su altura. Entonces simplemente quitamos esta parte del triángulo, que voy a quitar mucho. Quitamos esta parte del triángulo y la altura la calculo utilizando el teorema de Pitágoras. Pongámosle que mida y. Entonces y elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos este otro cateto elevado al cuadrado. Así. Y resolvemos. Entonces ya el cuadrado es igual. Y dejamos esta r al cuadrado menos r a la 2, pues simplemente es r a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Aquí tengo una suma de una resta de fraccionarios. Se me ocurre que darme cuenta que aquí hay un 1 y que yo no puedo restar fraccionarios así, entonces mejor multiplico esto por algo para que me queden iguales, abajo los denominadores. Entonces voy a multiplicar aquí por 4 y aquí también por 4. Entonces me quedaron 4 cuartos menos un cuarto, son 3 cuartos de r al cuadrado. O sea que y es igual a la raíz de 3r al cuadrado cuartos. Por último, como yo no me sé la raíz de 3, la voy a dejar escrita. La raíz de r a la 2, pues simplemente es r, porque el cuadrado y la raíz se pueden cancelar. Y aparte, la raíz de 4 es 2. Entonces ya tengo la altura. La altura de este triángulo mide lo que tenemos acá, raíz de 3 sobre 2, r. Y eso lo vamos a dejar por aquí, consignado. Y es igual a esto. Bien, quitemos esto y quitamos esto. Entonces ya tenemos cuánto mide la altura de ese triángulo. Entonces, el área de un triángulo es multiplicar la base por la altura sobre 2. En nuestro caso, el área de ese triángulo pues sería multiplicar la base. Esta base mide r, lo dijimos ahorita, por la altura, y la altura la acabamos de calcular. La altura es esto. Entonces multiplicamos por esa altura. Y la respuesta debemos de dividirla entre 2, según esta fórmula, sobre 2, entonces sobre 2. Coloquémosle, organizémosla un poquito. Entonces se me ocurre lo siguiente. El área del triángulo, pues esta r multiplicada por esta r simplemente me queda r al cuadrado. Entonces voy a quitar esta de acá y decimos que nos quedó r al cuadrado. Este 2, arriba tenemos un fraccionario completo, pero abajo no, entonces le podemos colocar el 1 y multiplicamos para hacer la ley de la oreja. Entonces me queda que el área del triángulo es igual raíz de 3 r a la 2 por 1 da raíz de 3 r a la 2, y aquí multiplicamos 2 por 2, 4. Entonces este es el área del triángulo, raíz de 3 r a la 2 sobre 4. Como no sé quién es r, pues no voy a meterle los números, lo dejamos así. Bueno, vamos a quitar toda esta información y dejamos solo lo que nos dio el área del triángulo, raíz de 3 r a la 2 sobre 4. Quitamos también esto. Entonces el primer paso ya está, que fue quitar el área de el triángulo. Ahora vamos a mirar el área de la circunferencia pequeña. El área de una circunferencia, esa es muy sencilla, habíamos dicho, es mejor con negro. El área de la circunferencia pequeña pues es igual a pi multiplicado por su radio al cuadrado. Aquí tengo que escribir el radio. Y ahorita habíamos dicho que este radio era simplemente r medios. O sea que el área de la circunferencia pequeña es igual a pi multiplicado por r a la 2 sobre 4. R a la 2 pues simplemente me da r a la 2. Y 2 a la 2 me da 4 porque es multiplicar 2 por 2 y eso da 4. Entonces ya tengo el área de la circunferencia pequeña, que es el área que tengo de amarillo. Entonces pongo acá. Para recordar que es el área de amarillo, hagámosle un rectángulo amarillo. Entonces ese sería el área del círculo pequeño. Bueno, quitemos esto. Ahora vamos a calcular como tercera parte el área de la circunferencia grande. Y ese área de la circunferencia grande pues sería igual a, hágalo más grande, pi multiplicado por el radio al cuadrado.
Como no sé quién es el radio, pues no lo puedo calcular, entonces dejamos así. Yo tengo el área de la circunferencia grande, el área de la pequeña y el área del triángulo. Ahora sí, lo que dije al principio. La respuesta del área sombreada, coloquemos la S que significa sombreada, es igual a restar. Entonces tomamos esta área, le restamos estas dos, el orden no importa, quitémosle primero esta, le restamos esta y le restamos esta otra. Como yo no sé quién es la R, pues no puedo hacer esa resta, aunque sí puedo organizarla un poquito. ¿Qué hacemos? Hagamos una cosa. Digamos que el área sombreada es igual a... Como todos tienen R a la 2, podemos factorizar ese R a la 2 y me queda... no, hagamos una cosa. Observemos que este tiene pi R a la 2 y este también tiene pi R a la 2. Entonces trabajemos solo con esos dos. Si yo tengo pi R a la 2 y le resto pi cuartos de R a la 2, bueno, lo que pasa es que voy a escribir estos dos primero y este no se me puede olvidar, lo vuelvo a dejar aquí, 3 cuartos y aquí R a la 2. Ahora sí, pues solamente pensemos en estos dos, esto se puede restar, que los dos tienen pi R a la 2, entonces aquí lo mismo de ahora, esto es lo mismo que tener 4 cuartos, porque pues aquí había un 1 multiplicó por 4, entonces el área de la superficie sería 4 de estos menos 4 de los mismos son 3 de los mismos, o sea 3pi r a la 2 cuartos menos raíz de 3 r a la 2 cuartos. Aquí ya cabe, si queremos organizarlo un poquitico, podemos decir que el área es igual a 3pi r a la 2 menos raíz de 3, perdón, no, organicémoslo mejor. Lo que puedo decir es escribir solamente lo que no se repite. Aquí este tiene 3pi, podemos colocar 3pi menos la raíz de 3. Lo que estoy haciendo es factorizar. Veo que los dos tienen r a la 2, entonces pongo aquí al final r a la 2. Y como los dos tienen abajo el 4, puedo colocar solo 1. Este paso no es necesario, pero pues me parece que queda más que chaca la respuesta. Esto es un 2. Bien, y esta sería el área entonces de la figura sombreada.